Capítulo 1. El arte gótico. Introducción. Empezamos un tema nuevo, relacionado con la ciudad medieval. Ya sabéis que siempre que hablamos de sociedad, de cultura, tenemos que asociarlo a una forma de arte. El arte es muy importante en todas las sociedades. De hecho, a través de las manifestaciones artísticas podemos entender mucho mejor cómo era la gente que vivía en una época determinada. Si veis esta primera imagen, veremos el esplendor de una catedral gótica, con todas sus maravillosas vidrieras. Vamos a hablar en este tema de cómo era ese arte gótico, por qué se empieza a hacer el arte gótico y luego de las diferentes manifestaciones que hay en torno al gótico, a la arquitectura, a la escultura, a la pintura y su difusión en buena parte del continente europeo. Pero sobre todo fijaos en esta maravillosa imagen porque se ve el punto culminante del gótico con todas esas ventanas de colores por las que va a entrar la luz a esa catedral. Hablando de introducción, tenemos que decir que el arte gótico nace a finales del siglo XII. Sobre todo, su punto de difusión va a ser Francia. Y se va a extender al resto de Europa, a la Europa que tenía más cercana. La zona de Italia, la zona alemana, la zona de la península ibérica, Inglaterra también. Pervivirá hasta el siglo XV, aunque en el siglo XIX y todavía hoy en día hay corrientes artísticas llamadas neogóticas, donde se vuelve a imitar lo que hacían los medievales en el siglo XIII, o sea, hace casi 700 años. ¿Por qué va a haber un cambio con respecto al arte románico? Sobre todo, como ya sabéis, lo que está ocurriendo en el siglo XII y en el siglo XIII es que va mejorando tanto la economía como la población europea. Hay un incremento demográfico y hay una mejora económica con esa ampliación, crecimiento urbano de las ciudades. Como las ciudades van creciendo y se van haciendo cada vez más poderosas, más importantes económicamente, tienen su propio gobierno y compiten unas ciudades con otras, ¿qué es lo que va a pasar? Que querrán tener edificios de prestigio, edificios que hagan singulares, importantes esas ciudades con respecto a sus vecinas. ¿Cuál era el edificio más importante en aquel momento? La catedral. La catedral que estaba, como sabéis, en el centro de la ciudad. Entonces, en esas plazas mayores levantaban estas catedrales que se elevaban casi hasta el cielo, podían medir más de 100 metros de altura. Y así se demostraba el poder que tenían no solo Dios, evidentemente eran cristianos, sino esa ciudad. Era un símbolo de la ciudad. Pero no solo había catedrales, el arte gótico también va a construir edificios civiles. ¿Qué significa? Que no son religiosos, edificios para la gente. ¿Para qué tipo de gente? Sobre todo para la gente adinerada, porque el arte gótico se construye en piedra y la piedra sola la pueden comprar los que tienen dinero. Así que se construirán palacios para los burgueses, se construirán ayuntamientos también para gestionar la ciudad y se construirán lonjas. Las lonjas son edificios comerciales, como el mercado, pero al por mayor, donde se compraba y vendía. Bien, este es el contexto general. Además de este contexto general, lo siguiente que vamos a hacer es ver los elementos particulares más importantes de una catedral gótica. Estaría bien que hicieseis un dibujo en el cuaderno con la catedral gótica y estos elementos. Es muy llamativo. Son muy llamativos sus arcos apuntados, a diferencia de los arcos de medio punto románicos, y sus bóvedas llamadas de crucería. También va a ser muy importante en una catedral la puerta de entrada, o sea, la portada, con el tímpano que ya conocemos, con sus jambas, el parteluz, las arquivoltas y los rosetones, esos círculos enormes de cristal, de vidrio, por donde entraba luz. Luego veremos imágenes, no os preocupéis. Ahora solo estamos apuntando cosas. Las vidrieras, o sea, las ventanas, serán de colores y esto tiene una importancia fundamental, un simbolismo muy grande. ¿Por qué? Porque para la gente de la Edad Media, la vida
era la vida personal de las personas. Era mala, no era sucia. Y al entrar a una iglesia o a una catedral, purificabas todos los pecados, porque ellos se consideraban pecadores. Entonces, para ir al cielo tenías que purificarte, y qué mejor forma que dentro de la casa de Dios, que en ese momento era la iglesia o la catedral. Con la luz, que era muy importante, también parecía lo mismo. La luz exterior era una luz llena de pecado. La luz que entraba dentro de la catedral estaba purificada porque atravesaba la catedral gracias a las vidrieras, estas vidrieras magníficas de colores que creaban una atmósfera única dentro de esa catedral, con unos colores rojizos, morados, muy, muy, muy bonitos. Ya veremos imágenes más adelante. Y estas iglesias tenían planta de cruz latina, que ya sabéis lo que es, porque las plantas de peregrinación del románico también tenían plantas de cruz latina. Como son tan altas, es muy difícil construirlas y que no se caigan. Entonces hay que hacer contrafuertes en el exterior, y estas contrafuertes se llamarán arbotantes y también pináculos. Ahora vemos dos imágenes de lo que os estoy diciendo y ya está, ¿veis? Hay dos grandes torres siempre en los pies, que aquí estaría la puerta de entrada con un rosetón, ¿veis? Están las vidrieras. Estos nervios de aquí se llaman los arbotantes, que refuerzan, sirven para que no se caiga la pared, que caen sobre los contrafuertes, y encima hay unos picos que se llaman pináculos. Por dentro vemos los arcos apuntados y la bóveda, que no se ve bien aquí, pero ya veremos una, que se llama bóveda de crucería. Veis que tienen varias naves, en este caso tienen 5 naves, puede tener 3 o 5 naves. La nave central por dentro más grande que las llamadas naves laterales. Y por dentro hay pilares y columnas donde descansa todo el cuerpo y el peso de la cúpula y de la bóveda. Los muros son altos y son más esbeltos, más delgados que los muros del arte románico. Y aquí vemos una iglesia por fuera que va a ser igual, con, ¿veis? Su fachada con sus dos torres, el gran rosetón. Por dentro vemos los arcos apuntados. Puede tener también entradas laterales. Vemos aquí la cruz. Esta nave de aquí ya sabéis que se llama transepto. Y la cabecera con sus ábsides. Bien, en el siguiente capítulo explicaremos uno por uno todos los elementos arquitectónicos. Un saludo, chicos y chicas.